Hola, mi nombre es Orlando Marín, soy estudiante de la ULACIT. Estoy optando por la maestría en Administración con énfasis en Finanzas. A lo largo de mi carrera profesional, he apoyado en distintos sectores de la industria. También he tenido mis emprendimientos. Sé lo difícil que es poder mantener una empresa en funcionamiento. Por el rango de tiempo y el alcance de este trabajo, se decidió focalizar en las pymes del GAM. Acá les presento los resultados. En Costa Rica, el sector de las pymes representa el 94% de las empresas del país. Es por eso fundamental que se planteen estrategias financieras a nivel del gobierno para generar las condiciones en las que se puedan mantener. Por lo tanto, la pregunta que me hice fue, ¿cuáles son los distintos criterios estratégicos que el gobierno podría implementar durante el 2020 para el crecimiento de las pymes de la GAM a partir de la nueva captura de ingresos por medio del IVA? El objetivo general que me planteé fue analizar los criterios estratégicos que el gobierno podría implementar durante el 2020 para el crecimiento de las pymes de la GAM a partir de la nueva captura de ingresos por medio del IVA. Los objetivos específicos son distinguir las necesidades de las pymes para el crecimiento de sus negocios a partir de la implementación del IVA en el corto plazo, identificar los elementos que el gobierno ha identificado como claves a partir de la captura del IVA para el crecimiento empresarial y sugerir las estrategias financieras que el gobierno podría implementar en el corto plazo para las pymes en estudio. Esto lo hice pensando en la importancia que tienen las pymes en el GAM como fuente de empleo, en el contexto de un país en vías de desarrollo y cómo el gobierno de Costa Rica podría implementar a corto plazo estrategias financieras para el crecimiento de estas. Recordemos que el IVA se puso en marcha a partir del 1 de julio del 2019, en donde existen varias tarifas del IVA, una del 13% para todas las operaciones de bienes y servicios, del 4% para servicios privados de salud y pasajes aéreos, 2% para medicamentos y elementos de su cadena de producción, y del 1% para la canasta básica y elementos de su cadena de producción. Por otra parte, el INEC en el año 2017 indicó en todas las provincias la actividad económica con la mayor cantidad de empresas incluidas en el directorio de empresas y establecimientos desarrollan actividades de comercio. Además, los cantones centrales de San José, Alajuela, Heredia y Cartago concentran el 38% del total de empresas que desarrollan actividades de industria manufactureras. Según Parra Aguirre, a partir del 1 de julio del 2019, la compra de servicios sí tendrá el IVA al 13%. No se va al costo, sino que se separa y acumula para restar en la declaración que se hace mes a mes. Esto impacta de forma directa a 7.308 empresas a nivel nacional, lo cual representa el 19.5% de las empresas. Recordemos que todas las empresas realmente se ven afectadas con el IVA en su cadena de producción. Se expone por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social que las microempresas representan el 94% de las empresas de Costa Rica. El IVA para los microempresarios les preocupa el hecho de estar obligado a presentar la declaración jurada del IVA y depositar al fisco el saldo resultante con anterioridad a cobrar las ventas realizadas. El gobierno de Costa Rica en la última década se ha venido financiando en gran parte de sus gastos con préstamos. Según el Ministerio de Hacienda, a junio del 2019 el déficit fiscal del gobierno central alcanzó el monto de 1.120.197 millones de colones, lo cual se traduce en un 3% del PIB. Según el periódico La República, el IVA es esencial para asegurar que el gobierno no quiebre. Tomando como referencia lo expuesto por el Ministerio de Hacienda, el impacto del IVA en la disminución del déficit fiscal implicará contar con recursos frescos que significan 1.33% del PIB, lo cual vendrá a alivianar en gran medida el déficit fiscal. Permitirá al gobierno tener más recursos para dar mejores servicios a la población, pagar deuda y hacer más obra pública como construir carreteras, brindar seguridad ciudadana y combatir la pobreza, esto último por medio de un sistema de devolución de los impuestos.
El tipo de investigación que se utilizó para el desarrollo del trabajo fue la descriptiva, con el enfoque cuantitativo, ya que busca medir algunas variables y tener foco. Se utilizó la muestra no probabilística de conveniencia, con una población finita, enfocándose en microempresas de todo tipo de la gama. El instrumento utilizado para la recolección de datos fue el cuestionario, el cual consta de 15 preguntas acorde con los objetivos específicos. Luego se procedió a analizar los datos para emitir las conclusiones y recomendaciones al respecto. A las encuestas respondieron 63 microempresarios de la gama. El primer dato interesante que arrojó el estudio fue que el 42.9% de las empresas tienen más de 6 años, lo que permite establecer un criterio informado de la operación a nivel de administración y conocimiento mínimo de los efectos de la economía en su entorno. Para efectos de este análisis era importante partir de la premisa de si los empresarios consideraron que la comunicación por parte del gobierno de la implementación del IVA fue suficiente, a lo cual el 47.6% respondió que no se dio. Para el primer objetivo se les consultó si sabían en qué invertirían los dineros del IVA, a lo cual el 9.5% indicó que sí. Acá se observa algo interesante, que tanto la implementación y la forma en que se invertirán los dineros del IVA no fue comunicado de manera eficiente y eficaz a las 7.191 empresas por parte del gobierno. Con respecto a la consulta de cómo se deberían utilizar el IVA por parte del gobierno, el 42.9% indicó en la mejora de los sistemas del Ministerio de Hacienda, el 34.9% en propiciar facilidades de crédito. Pero ante la pregunta de cuál sería la mejor forma en que el gobierno invierta los dineros recaudados por el IVA, el 36% indicó en cancelar la deuda externa, el 20% en infraestructura. Como segundo objetivo, se les consultó a los empresarios cómo beneficia aliviar el déficit fiscal del gobierno a ellos, lo cual el 33% de los encuestados consideró que no viene a beneficiar a su empresa. El 22% dijo que el beneficio sería con mejores tasas de interés, el 8% que reactivaría la economía del país. Con respecto a los temas de construir carreteras, el 68.3% indicó que no serán desarrollados en el corto plazo, el 52.4% dijo estar de acuerdo en mejorar la seguridad ciudadana, el 17.5% de los encuestados indicó que el sistema de devolución de los impuestos a las personas que se encuentran en condición de pobreza sí mejoraría el impacto del IVA en su empresa. El 17.5% indicó que no sería bueno que el IVA se utilice exclusivamente para pagar la deuda pública del gobierno. Esto demuestra que el gobierno en el proceso de implementación del IVA no consideró las opiniones de los microempresarios del GAM. Para el tercer objetivo, se les preguntó si consideraban necesario que la moratoria para no ejecutar sanciones del IVA debe ser aplicada, a lo cual el 54% respondió que sí. Alineado a esto, el 47.6% dice que ha considerado que el gobierno permita realizar pagos trimestrales del IVA. Ante la consulta de implementar un sistema de devolución del IVA a los visitantes hasta 3 meses de estar en el país, el 54% dice que sí está de acuerdo. Ante la pregunta de que los dineros del IVA se deben utilizar para simplificar los trámites, el 60.3% dijo que sí. Como conclusiones, podemos determinar que no se dio una buena comunicación en la implementación y la forma en que se invertirían los dineros del IVA. También que para los microempresarios la mejor forma de destinar los dineros es pagando la deuda pública, mejorar en los sistemas del Ministerio de Hacienda y propiciar facilidades de crédito. Por lo cual se recomienda que el gobierno brinde a esta población una mejor comunicación, el mejoramiento de los sistemas del Ministerio de Hacienda, propiciar facilidades de crédito para que tengan una mayor probabilidad de éxito y crecimiento. Con respecto a los elementos que el gobierno ha identificado como claves a realizar a partir de la captura del IVA, los microempresarios dicen estar de acuerdo con aliviar el déficit fiscal, ya que tendrían mejores tasas de interés. A nivel de inversión en carreteras lo ven muy difícil se realicen en el corto plazo,
Con respecto a devolver el IVA a las personas en condición de pobreza, indicaron que no tendrán impacto significativo en el crecimiento empresarial, por lo cual se recomienda que el gobierno podría destinar exclusivamente los dineros del IVA para pagar la deuda pública, al igual que trabajar en propiciar facilidades de crédito y la simplificación de los trámites de la contratación administrativa. Con respecto a las estrategias financieras que el gobierno podría implementar en el corto plazo para las pymes, se concluye que estos microempresarios comprenden lo que les aqueja, por lo cual se recomienda al gobierno que trabaje con las pymes para definir la ampliación de la moratoria del cobro de sanciones, la implementación del pago del IVA de forma trimestral, implementar por medio del Ministerio de Hacienda la devolución del IVA a los turistas que nos visitan hasta por 3 meses, así como destinar recursos del IVA para la simplificación de trámites. Todo esto también beneficiará al resto del país. El documento de esta investigación está disponible en la universidad, donde los invito a leerlo con más detalle.